Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast está patrocinado por Círculo de Proveedores. Evalúa y certifica proveedores, creando un ecosistema de sinergias que generan confianza. Bienvenidos a otro episodio más de Energy Talks. A continuación tendremos una conversación muy interesante con Luis Heredia, quien es director comercial en Proterra Capital. Luis, mucho gusto, ¿cómo estás el día de hoy? Un placer, Antonio. Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, Luis, Espero me que da tú mucho también. gusto. Gracias. Excelente, Luis. Pues si quieres entramos en materia. Claro Cuéntanos que un sí. poco acerca de Proterra Capital y qué portafolio de soluciones podemos encontrar aquí. Claro, mira, el Proterra nace con la intención de promover el tema de eficiencia energética alrededor del 2012, ya hace más de 10 años. Y la primera idea tiene que ver con disminuir consumos de los usuarios. Con esto se hicieron varios proyectos, principalmente con cambio o actualización de equipos. Y posterior a esto, en el 2015, con las oportunidades que había de generación de energía por parte de privados, nos empezamos a conectar más en ese sentido, ¿no? Entonces, fue muy conveniente para todos. Empezamos a desarrollar las líneas de generación de energía y hoy en nuestra oferta integral está tanto la parte de eficiencia energética, que sigue siendo una columna importante de nuestras operaciones, que es básicamente actualización, reitero, de equipos energéticos para mejorar los consumos o optimizarlos, porque son equipos pues, más nuevos, más eficientes, valga la redundancia del concepto, y ya también con la parte de generación, y hacemos la generación en sitio, limitado solamente a generación distribuida exenta, es decir, que no pasa 500 kilowatts, y a través de 3 fuentes principales, o 3 tecnologías más bien principales, que es la solar fotovoltaica, la solar térmica y la parte de cogeneración con motores a gas natural. Básicamente esa es hoy la oferta de Proterra y bueno, pues un poquito del contexto. Interesante justo este punto, justo donde se basa su inicio, que es identificar, ¿no? En dónde las compañías están teniendo fugas, porque, pues, bien, si hacen esta transición hacia una energía, pues, limpia, renovable, si siguen teniendo fugas, pues, bueno, nunca van a ver el beneficio, ¿no? Y qué importante es este paso. Correcto. Y, pues, cuéntanos un poquito, ¿qué es un activo energético renovable descentralizado? ¿Y cuáles son los retos más grandes en cuanto al desarrollo y la construcción de estos proyectos que ya nos estabas comentando? Claro. Básicamente el entendimiento de nosotros como un activo energético es porque en el valor principal como Proterra no es solamente el hecho de entregar un sistema de generación en sitio funcionando, sino la posibilidad de hacerlo a través de mecanismos de financiamiento a largo plazo. El principal es arrendamiento puro. Y eso se convierte en un activo porque al final nosotros invertimos en una construcción inicial para que en conjunto con el cliente, a lo largo del periodo, que normalmente son periodos de 10 años, vamos rentabilizando la funcionalidad del equipo, ¿no? En donde pues el cliente tiene los ahorros energéticos correspondientes a disminuir o a cambiar las fuentes de generación, los impactos ambientales positivos y nosotros, pues, el cobro de la renta de los equipos en este largo plazo, ¿no? Entonces, al final, esto está produciendo para ambos, o sea, tanto para el usuario final como para nosotros como Proterra, y es lo que lo convierte en un activo, ¿no? Un productor, digamos, de beneficio. Y sí, estamos vinculados de alguna manera enfocados y limitados solamente a la parte energética. Esto lo comento porque muchas veces la parte de financiamiento pues se antoja para intentar financiar otro tipo de cuestiones. Se ha pensado pues en cuestiones similares como el tema del agua,
como toda la parte de manejo de residuos y estos asuntos. Eso nosotros no lo hemos hecho, nunca ha estado como dentro del scope, del alcance, y eso es principalmente porque no hay un elemento que justamente funja como un activo, ¿no? Que genera una rentabilidad y en el largo plazo, cuando se termina el periodo, digamos, de cobro o de pago, dependiendo de cómo se esté viendo, pues el activo sigue funcionando, ¿no? Por eso es un activo, porque pues, es un elemento vivo que terminando de rentabilizarse, sigue dando una productividad al usuario, ¿no? Entonces, mantenemos ese concepto, nos mantenemos en esa línea, porque es la que creemos que da mayor valor en el mediano y largo plazo. Y esas son las maneras, creo que vamos a seguir manteniendo ahorita. Nunca intentamos trabajar fuera de lo que fue generación distribuida exenta, muy poco tiempo, después regresamos nuevamente y nos hemos ubicado en ese mercado en donde los elementos o las plantas realmente son activos energéticos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la definición. Y tenías otra pregunta, ¿no? La definición y era otra, no la registré. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los retos en la construcción de estos proyectos? Claro. Mira, los retos se parecen mucho y siempre los homologo a un proyecto, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, ¿no? Porque se compone de varios frentes. Tiene frentes financieros, que es pues, justamente estructurar los montos que se van a pagar al usuario final, a los proveedores, perdón, para entregar el producto final al usuario. Está toda la parte fiscal, que es pues aprovechar los beneficios que existan y pues necesitamos tener un frente siempre muy activo y yo diría incluso proactivo para estructurarlo de la mejor manera. Una parte técnica muy fuerte, porque son sistemas que a veces se soslaya o se interpreta como algo sencillo y pues en realidad a las escalas a las que nosotros las hacemos, que estamos hablando son sistemas que van entre los 500 y los 3,000 metros cuadrados aproximadamente. Esa es digamos que los rangos en donde trabajamos nosotros. No, si te fijas, no es algo residencial para nada, es mucho más grande que un residencial, mucho más chico que una planta grande de escalas utility, pero estamos justo en medio y requiere una capacidad técnica muy ágil, muy actualizada pues que tenga todas las características en cuestión de certificaciones y de valores técnicos que nosotros estamos constantemente supervisando y comprometiendo. Y hay una más que yo también sumaría, que es justo como la coordinación de todos estos elementos para que tanto proveedores, digamos que internos, proveedores generales, proveedores de equipos, proveedores de servicios, todos jueguen de una manera armoniosa para lograr el objetivo final. Incluso ahí en esos proveedores pues se encuentra el mismo CFE, ¿no? Entonces es importante siempre tener comunicación con todo tipo de proveedores, tener la coordinación correcta para que al final el activo, así como funcionan los activos inmobiliarios, pues se lleve a su conclusión. Uno solo de estos elementos que no funcione, por ejemplo, un tema de una mala gestión de interconexión con CFE, pues tú puedes tener tu planta y que no te esté generando ningún beneficio porque pues no se interconectó, no se liberó, no tenía los requerimientos técnicos necesarios y no funciona con todo y que la planta esté ahí. O viceversa, ¿no? Puedes tener una gestión impecable, pero una planta pues muy deficiente, o una planta excelente, con una gestión perfecta, pero un financiamiento que no fue conveniente, ¿no? No fue suficiente y no está dando los rendimientos necesarios. Entonces, yo creo que el reto está en combinar el reto principal está en combinar las distintas disciplinas para llevar a cabo los activos energéticos como actualmente los trabajamos, ¿no? Excelente, Luis. Y otra pregunta relacionada en cuanto al financiamiento. ¿Cuáles son las empresas o las industrias que más utilizan estos vehículos para su transición, pues, energética? ¿Me repites? Porque se cortó esa parte para mí Sí, antes sí, de lo de sí, energía. claro. Sí. Justo en cuanto al financiamiento, ¿cuáles son las industrias que más utilizan este vehículo financiero para adquirir un activo? Y pues en cuanto a sus proveedores, ¿cómo es su selección? Es decir, después de hacer el análisis en la empresa, ¿cómo ustedes dicen a lo mejor
este tipo de servicio es el que te sirve. Sí, mira, en cuanto a la industria, es algo complicado porque en realidad es todavía como que en cuestión comercial e industrial es muy poco lo que se hace. Hoy, lo que en generación distribuida se construye, hay muchísimo de residencial. Ese es, yo te diría que probablemente en cantidad de contratos de interconexión, todavía siga siendo la gran mayoría. En la parte de industria y comercio, es difícil todavía ubicar una tendencia, pero lo que sí hemos encontrado es que hay una, vamos a llamarle como una alta probabilidad de que aquellos sitios que estructuralmente tengan más techos y que esté equilibrado con su consumo son a los que más les interesa. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a poner un ejemplo. En hotelería es buenísimo el sistema hasta que se dan cuenta que los techos son muy limitados. Es un consumo de un sitio vertical. Entonces tú tienes muchos techos, perdón, muchos pisos, llegas hasta el techo que es donde puedes poner los paneles o incluso en los estacionamientos, pero no te da para cubrir todos los consumos que tiene el hotel porque es una construcción vertical. Hoteles, hospitales, se repiten cuestiones similares, ¿no? Dependiendo de su consumo, pero algo así. O al revés, tienes una industria que en muy poco espacio, por el tipo de equipos que está utilizando, tiene una carga pues muy elevada, ¿no? Entonces, esa carga elevada no te da, por mucho que le llenen los techos que tenga y por mucho que sean varios, a veces te encuentras con la limitante o de los techos o de la regulación, porque como te digo, al menos nosotros no pasamos de 500 kilowatts por la regulación exenta. Entonces, ese tipo de industrias, pues a veces no les encanta porque la proporción que la planta, ya sea por pequeña o porque respecto a su consumo se ve pequeña, pues no les da lo que necesita, ¿no? Entonces, ahí no tenemos, te diría que, tanto éxito. Hemos visto dos que se repiten y que no tanto, o sea, claro que en construcción, pero no me refiero solo a eso, sino también en prospección, y sería para mí la parte de la industria logística, es decir, bodegas que tengan pues varios metros cuadrados y que adentro no necesariamente tengan un proceso productivo, sino que tengan más una cuestión de almacenamiento de cualquier producto o productos. Esa es una que funciona muy bien. Y la parte que esa no tiene más de 2 o 3 años que nosotros la identificamos, es la parte agropecuaria. Sobre todo aquello que tiene que ver con procesos, digamos que profesionalizados del agro, ¿no? Como invernaderos que tienen como control de climas, de escenarios, de situaciones naturales. Y eso por lo regular se convierte pues como en una bodega, pero los procesos son no tan exigentes como el de un proceso de manufactura, por ejemplo, o un proceso de producción de alimentos. Esto es más como control de humedad, control de temperatura, y sí hay temas ahí de refrigeración y demás, pero por lo regular sí coincide con los espacios que tienen para darles un verdadero impacto, que realmente lo que hace tomar la decisión al usuario pues es eso, ¿no? ¿Cuánto representa de mi consumo y qué beneficio voy a obtener, además del ambiental, en cuestión también económica, ¿no? Entonces, esos dos yo ubico que van a tener gran relevancia en el corto plazo. Y en el tema de la selección de proveedores, eh, últimamente ha sido más complicado porque algo que no podemos dejar de ver es que en los últimos 2 años sí hubo un impacto grande en el sector, ¿no? Y es algo que a mí no me gusta ocultar porque a veces como que se maquilla, pero pues en realidad hoy tú vas a una exposición y cada vez hay menos proveedores de paneles, cada vez hay menos proveedores de equipos, de inversores, incluso de constructores y demás. Entonces, eso yo creo que en el largo plazo va a empezar a ser más retador encontrar la combinación, digamos que ideal para cada sección. Hoy, pues lo que nos lleva a nosotros a tomar una decisión, pues son básicamente los estándares internacionales, ¿no? Las certificaciones que, por ejemplo, un constructor necesita presentar, un fabricante necesita presentar, de cualquier tipo, ¿no? Fabricante de paneles, fabricante de inversores, fabricante de soportería,
todos tienen en sus productos ya un estándar que deben de cumplir. Entonces, el primer filtro es que sus productos cumplan el estándar, ¿no? Y el segundo filtro, pues también es un sector tan chiquito que ya también te sabes quién se avanza con agilidad y quién no. Y ahí es donde también creo que es un parteaguas para tomar decisiones, ¿no? Básicamente esos son los elementos. Mira qué interesante todas las aplicaciones y también pues estos retos que hemos tenido pues a partir de las regulaciones que se han experimentado en los últimos años. Y pues bueno, Luis, me gustaría preguntarte, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere adquirir un nuevo activo pues de energía limpia, de energía renovable? Y pues, ¿cómo sería un poco este proceso? Te- Asumo que tu pregunta va a qué le recomendaría a alguien de mi mercado, ¿no? Digamos, de Sí, comercial e industrial. ajá, Porque debo decirte que es muy diferente, ¿eh? O sea, no es lo mismo alguien residencial que quiera paneles en su casa, alguien un comercio pequeño que quiera paneles en su local, o alguien de comercial e industrial que quiera paneles en su sitio de trabajo. Son clientes bien distintos y son necesidades bien distintas. Entonces, enfocándome a lo que tiene que ver con nuestro mercado, pues yo le recomendaría tres cuestiones, ¿no? El primero es el tema de las certificaciones, a lo mismo que estamos haciendo nosotros. Eh, Algo que queremos trabajar nosotros en el sector es buscar generar como una especie como de, no sé llamarle instructivo o de carta mínima de requerimientos que debe de tener un panel solar, que debe de tener un inversor, que debe de tener tal, de tal manera que cualquiera, o sea, que está a la vista de todos y que cualquiera se pueda meter, hoy actualmente estamos en la época de la comunicación, ¿no? Entonces lo puedes poner en cualquier lugar, en cualquier plataforma en la que cualquiera pueda tener acceso, en alguna página o algo así, en donde se pueda verificar que lo que te están cotizando cumple con los requisitos mínimos de calidad, ¿no? Ese es lo primero, cotejar que se cumple con esa parte. Lo segundo es el tema, pues evidentemente, si se va a hacer vía inversión del cliente, pues sí asegurar contratos y fianzas que permitan al menos tener eh, la inversión resguardada, ¿no? Porque evidentemente no quiero pues, hacer de esto como una mal habla de nadie, pero pues yo me he llegado a enterar de un par de situaciones en donde pues de repente el constructor ya no está, ¿no? Entonces, ¿con quién lo estás revisando? ¿Qué referencias tiene? Y reitero, ¿no? Un buen contrato y un afianzamiento correcto, creo que pueden asegurar perfecto la inversión que está poniendo el usuario. Y un tercero es el tema de las expectativas. Yo creo que a veces por vender habrá quien proyecte expectativas mucho más elevadas de las que deberían de ser, ¿no? Y eso pues, no siempre es bueno, ¿no? Es bueno para la venta, pero ya a la hora de la operación, pues hay temas que se tienen que corregir, hay temas que se tienen que ajustar, hay temas que no salen como se esperaban. Y ahí yo creo que es bien importante que el usuario sepa que los sistemas pues dependen, como comentaba hace un rato, ¿no? De la parte técnica, sí, pero también de una parte de gestión. Y si ambos no están coordinados, pues a veces puede tener 1 o 2 meses de desfase en donde no se está teniendo el beneficio que se espera, en donde tal vez debe de haber un periodo de pruebas, en donde tal vez por la región pues la tarifa es tan barata que tal vez el ahorro no es como el que se esperaba, porque pues la interconexión no impacta directamente a la tarifa como se estuviera pensando. Entonces, ese tipo de cuestiones deberíamos de ser todos mucho más claros con el cliente para que las expectativas no se eleven de más, ¿no? Entonces, pues para mí son esos objetivos esos puntos en donde un usuario tendría que validar preliminarmente y asegurar con eso pues un resultado lo más conveniente posible, ¿no? Interesante, Luis, estos puntos y muy importantes a tomar en cuenta y pues sí, ¿no? El evaluar constantemente pues la parte de contrato, la parte del proveedor y pues bueno, me gustaría también preguntarte, Luis, en cuanto al marco regulatorio, ¿cuáles son los retos? Cuéntanos un poco más acerca de esto. Otra vez, ¿me repites, por favor? Sí, 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 sobre el marco regulatorio,
Ah, que nos podemos encontrar al implementar todo este tipo de activos de energías energéticos. renovables. Ujú. Mira, como te comentaba, yo creo que primero que nada hay que entender que si lo queremos ser interconectado, porque hablar de sistemas aislados se necesita otro espacio y no lo quisiera mezclar. Son elementos muy distintos, ¿no? Técnicamente se parecen, pero son muy distintos. Hablar de un sistema interconectado a la red y acotándolo a eso, a un sistema de generación de energía eléctrica interconectado a la red, tiene una cuestión regulatoria que todavía al día de hoy es muy estable. Se habló mucho hace un par de años y el año pasado todavía de las pues, amenazas que podría sufrir, y por amenazas entendamos cambios, ¿no? Porque tampoco quiero sonar amarillista. Entonces, cambios que se habían sugerido en el marco regulatorio, en realidad no estaban dirigidos, o al menos los que se mencionaron, a generación distribuida, estaban dirigidos a otro sector, ¿no? Que es ya el de los grandes generadores por unidad me refiero, ¿no? Y a contratos de otro tipo de esquemas, ¿no? Contratos legados, mercado eléctrico mayorista, etcétera. Ese es otro tema. En generación distribuida lo que faltó probablemente fue claridad. Nunca hubo como tal una amenaza, o sea, el tema regulatorio nunca tuvo una amenaza, pero sí no tuvo tampoco tanta claridad, o sea, no se mencionó ni sí ni no, y eso pues dejaba una cierta incertidumbre. Hoy sabemos que no hay cambios mayores, hay una propuesta que todavía no pasa, que tiene que ver con las famosas DACs, las disposiciones administrativas de carácter general, y que es eso, o sea, todavía no avanza, todavía no supera su fase de presentación, y después de esa parte, pues ya tendríamos que visualizar qué va a suceder. Ahorita, pues en realidad no han pasado, no tienen mayor impacto porque no hay una relevancia en ese sentido, y hoy sigue prácticamente todo igual. Hay cambios muy mínimos por región, porque también otra cosa que hay que entender es que la gestión regulatoria se hace directamente con la oficina regional de CFE, y las oficinas regionales de CFE son eso, regionales, no son nacionales. Entonces, los tiempos, las valoraciones, la conversación es con stakeholders distintos en Nuevo León, incluso en distintos municipios de Nuevo León, que en Estado de México, ¿no? Totalmente distintos. No tienen entre ellos prácticamente nada que ver, salvo lo que los une como ya en algún momento como CFE Transmisión o algo así, pero, o sea, en realidad no tienen nada que ver, ni se conocen seguramente, ¿no? Entonces, hay que entender que esa parte regulatoria hoy, en realidad, reitero, no ha tenido un cambio mayor, hablando solamente de generación distribuida exenta, no de los altos generadores, perdón, y tampoco hay que olvidar que el tema de la gestión es regional, y eso se comenta porque nos ayuda mucho, o les ayuda mucho a quienes intenten ejecutar proyectos, saber cuál es la situación regional al respecto, ¿no? De eso ya hay muchas referencias prácticamente en la mayoría de las regiones del país, ya saben cómo se manejan estos modelos, estas solicitudes de interconexión, en lo general al menos. Entonces yo sí sugeriría que en temas regulatorios a cualquier interesado, ya sea al constructor o al que quiere contratar una planta, pues se entere de cómo está en su región esa situación. Eso para mí es vital, y sería una sugerencia importante, ¿no? Entonces, pero en cambios en sí, pues no, o sea, hoy seguimos interconectando igual, hoy seguimos teniendo la misma contraprestación. Entonces, al menos para eso que tiene que ver con generación distribuida exenta y con lo que se conoce como net metering, seguimos igual, ¿no? Esa sería mi respuesta. Excelente, Luis. Y cuéntanos igual un poco acerca de tu perspectiva para este 2023, para tus próximos años acerca de la industria. ¿Cuál es tu lectura acerca de esto, Luis? Sobre la industria, o sea, ¿te refieres como la evolución de la industria de la nuestra, de generación? Sí, 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 sí. Pues mira, como te comenté, yo creo que se depuraron
muchos jugadores, y algo positivo de los cambios que se están promoviendo es que hay como una iniciativa de que se haga un escrutinio más profundo en las capacidades de los jugadores en toda la cadena de suministro, desde los fabricantes, los mayoristas, los distribuidores, los constructores, los ingenieros, que a veces estos pues, están juntos, y los que financian, ¿no? O los que como nosotros hacen varios temas de la cadena de suministro. Cualquier jugador que tome una o varias de estos elementos, yo creo que sí sería muy útil que estuviera bajo un estándar estricto, ¿no? Que al final permita un resultado muy conveniente para todas las partes y que no existan, pues, decepciones en el camino, que después eso manche a todo el sector, porque pues si un mayorista queda mal, pues ya manchó a todos los mayoristas. O sea, si un constructor queda mal, ese cliente que contrató a ese constructor y que se desapareció, pues te aseguro que en mucho rato no vuelve a pensar en la generación, porque pues va a estar más ocupado pidiendo cuentas al que se fue que buscando a alguien nuevo, ¿no? Y después pues no falta que quede ahí la sensación de que las cosas no se hicieron bien, ¿no? Entonces, yo creo que es un hecho que se tiene que eh, hacer más estricto la evaluación de capacidades y competencias, y si se logra esa cuestión en nuestro sector, y con la depuración que hoy ha existido por cuestiones de mercado, propias de mercado, yo creo que augura o espera un sector todavía pequeño, pero muy fuerte, y que con esa fortaleza, pues pueda ir creciendo no solamente en los que estamos jugando hoy, sino con nuevos colaboradores, con nuevas tecnologías, con nuevos competidores. La competencia siempre es buena, entonces con nuevos competidores, con nuevos participantes, y eso al final a cualquier sector le conviene, y eso es a lo que yo considero que va a estar tendiendo los siguientes pasos, ¿no? Excelente, Luis. Muchísimas gracias por esta lectura tan importante. Y pues igual aprovecho para invitar a todo el auditorio a que se acerquen con Luis, a que se acerquen con Proterra Capital. Y pues, Luis, no sé si tengas por ahí algún comentario final, alguna conclusión o bien algún tema que se nos haya escapado por ahí que te gustaría compartir con el auditorio. Pues el único, primero que nada, agradecerte nadie lo sabe, pero yo tuve que cancelarle varias veces a Antonio y me pido una disculpa. Entonces, agradecerte porque un sector que me faltó mencionar, así de manera concisa y concreta, es justamente los promotores o los que se encargan de la difusión de todos estos temas, ¿no? Entonces, pues quiero primero que nada agradecerte, Antonio, y como conclusión, pues felicitarlos y motivarlos a que sigan haciendo pues un trabajo muy profundo y cada vez más nutrido de la promoción de estos temas que tienen que ver con energía, porque en nuestro país ya está por demás dicho que hay mucha posibilidad de generar y todo esto, eso se dice en todos lados, pero más allá de eso, eh, no hemos corrido a las velocidades que están corriendo en otras partes de Latinoamérica, con un potencial mucho, muy grande, y eso, más allá de verlo como algo como de queja, vamos a llamarle, podemos verlo como una gran oportunidad. Entonces, yo sí quiero felicitarte y felicitar a tu equipo porque tengan el interés de seguir promoviendo estos temas que a la larga van a hacer, seguramente a todos, van a hacernos más fuertes, van a hacer las soluciones más conocidas y van a hacer los impactos más grandes en términos ambientales, en términos económicos y evidentemente en la sostenibilidad o sustentabilidad de nuestro planeta, ¿no? Que al final los que estamos aquí debemos de tener como primer interés esa parte, ¿no? Entonces, gran trabajo de la parte de difusión, ojalá no lo dejen de hacer, ojalá siga habiendo más eventos, ojalá siga habiendo más foros de discusión, y que esto, sin que se politice, se haga muy abierto para que haya mucha discusión y para que cada vez sea mejor.
¿no? Básicamente. Entonces, pues muchas gracias y felicidades a todos. Al contrario, Luis, te agradecemos mucho tu participación y pues también que seas parte de este cambio tan necesario que tenemos y como tú dices, esta gran oportunidad que tenemos en pie para dar esta transición y pues como tú dices, también ponernos a correr con todo este tema de generación de energía limpia. Y pues sí, después de algunos movimientos ahí en las agendas, pudimos tener esta conversación. Y pues te agradezco muchísimo, Luis, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.